Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. A un año de iniciarse el conflicto en Ucrania, el bloque de aliados ha invertido más de 80.000 millones de dólares para financiar la guerra contra Rusia y el presupuesto seguirá creciendo. Estas cifras no se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial. El bloque occidental está conformado por más de 30 países, es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en lo militar, la Unión Europea en lo económico y político, el G7 en la misma línea y por supuesto todo esto está encabezado por Estados Unidos, país que ha destinado la mayor cantidad de dinero para financiar la guerra, porque de esos 80.000 millones de dólares han aportado más de 50.000 millones. Obviamente ese dinero no es un regalo o ayuda humanitaria, aparte de estar destinado exclusivamente a financiar la guerra, es un préstamo que Ucrania deberá pagar en décadas o siglos. Analistas internacionales como Atilio Borón nos recuerdan que la estrategia de usar a Ucrania como terreno de guerra no fue casual y mucho menos una improvisación. En 2014 fue derrocado el presidente ucraniano Viktor Yanukovych, quien llevaba buenas relaciones con Rusia, y qué casualidad que los hechos violentos por medio de los cuales fue derrocado se repitieron a modo de receta en Venezuela un tiempo después. Todo comenzó con las manifestaciones de la clase media y los universitarios que reclamaban la firma de un acuerdo de libre comercio con Europa, que no era beneficioso para el país. A partir de este hecho comenzaron manifestaciones muy violentas en las que se ocuparon y destruyeron ministerios y edificios públicos, incendiaron sedes del partido gobernante, fábricas y sindicatos, en algunos casos con gente adentro, e incluso hubo un grupo que rodeó la residencia presidencial para acabar con la vida del presidente y su familia. США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории. В ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину, к большой войне. И сегодня признаются об этом, они же признаются об этом публично, открыто, не стесняясь. Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и нормандский формат дипломатическим спектаклем, блефом. Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, я хочу это подчеркнуть, именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, крапленными картами. Действительно, западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи. Con estos datos es difícil creer que lo que sucede en Ucrania es solo un problema entre pro-europeos y pro-rusos. Aquí se juegan los intereses de la Unión Europea y los planes militares de Estados Unidos. Volviendo al contexto actual, aunque gran cantidad de medios de comunicación afirman que Rusia está retrocediendo, paralelamente aceptan que Ucrania ha perdido regiones vitales como Donbass, en donde están las ciudades de Lugansk, Donetsk, Cherson y Zaporozhia. Estas regiones representan el 20% del PBI total de Ucrania, es decir, que en esas zonas se genera una gran riqueza económica, ya que ahí se encontraba ubicada la zona industrial ucraniana. También es zona agrícola y es el hogar de casi el 30% de la población. En medio de todo esto, Ucrania fue transformada nuevamente en el país más pobre de Europa. La inflación está disparada, el valor de la moneda local es irrelevante y el coste de poner en marcha las fábricas y reactivar la economía es casi incalculable. Lo increíble es que en medio de un contexto tan gris sucedan cosas como esta. Desde Rusia se rieron del video y gran cantidad de internautas afirmaron algo muy real e interesante. Las alarmas de bombas son una alerta de ataque muy próximo y por ende cualquier ser humano consciente buscaría resguardo, pero el presidente de Estados Unidos, una de las personas más protegidas de la faz de la Tierra, hace caso omiso y se rodea de camarógrafos a los que tampoco les interesa en lo más mínimo la alerta. Por cosas como esta se le ha acusado al presidente ucraniano
ucraniano Volodymyr Zelensky de falsificar escenarios y de ejercer su rol de actor, porque a fin de cuentas Zelensky es un comediante que llegó a ser presidente. Mientras Ucrania está absolutamente devastada y arrasada, con una cifra de desplazados que aumenta día a día y Europa sufre de inflación, crisis energética y una desindustrialización creciente, Estados Unidos se beneficia del conflicto no solo como proveedor de armas, lo cual fortalece su industria en el rubro, también se han beneficiado con el cese de las exportaciones de gas ruso a Europa debido a la guerra y las sanciones a Rusia. El tío Sam logró lo que quería, se convirtió en el mayor proveedor de gas de la Unión Europea. En 2021, Washington exportó gas a Europa por un valor de 8.000 millones de dólares, mientras que la cifra llegó a los 35.000 millones de dólares en 2022, un aumento de más del 300%. Los principales socios de Estados Unidos en Europa, Alemania y Francia, han criticado a Washington por suministrar el gas a precios astronómicos, lo que ha dañado la economía familiar de los europeos y les ha quitado a las empresas la capacidad de competencias con firmas estadounidenses. Pero a muchos líderes del viejo continente esto parece no importarles. Presten atención. Muchos dicen que las sanciones son ineficientes, que no han debilitado la economía rusa y que al contrario nos producen efectos negativos sobre nosotros mismos. Las sanciones son un veneno de acción lenta, como los que están hechos en base a arsénico. Tarda en producir sus efectos, pero lo hacen, y lo hacen de una forma irreversible. Pese a que las sanciones a Rusia han significado una autolesión hecha por Europa para Europa, algunos de sus líderes se enfocan en tratar de dañar al enemigo, aunque esto primero suponga la destrucción de sus pueblos y economías. El medio de comunicación Bloomberg afirmó que el presidente estadounidense Joe Biden planea ejercer presión sobre los países que todavía no hayan sancionado a Rusia por su operativo militar en Ucrania, y con ese objetivo los funcionarios estadounidenses ya han visitado Turquía y los Emiratos Árabes Unidos y tienen previsto ponerse en contacto con Pekín, donde esperan tener alguna de las conversaciones más difíciles. En la actualidad, Rusia es por mucho el país más sancionado del planeta, con casi 6.000 sanciones, pero no han logrado hundir su economía porque los europeos siguen consumiendo. Por ejemplo, el gas ruso de forma triangulada, es decir, Rusia le puede vender gas a India y la India le vende a Europa, lo cual evidentemente es más costoso. Como he dicho, Occidente ha desplegado contra nosotros no solo un frente militar e informativo, sino también económico. Pero no ha conseguido nada y no conseguirá nada. ¿Qué medios han utilizado contra nosotros en esta agresión de sanciones? Intentaron cortar los lazos económicos con las empresas rusas, desconectar el sistema financiero de los canales de comunicación para aplastar nuestra economía, negarnos el acceso a los mercados de exportación para golpear nuestros ingresos. Todo esto, y también el robo, no hay otra forma de decirlo, de nuestras reservas de divisas, intentos de hacer caer el rublo y provocar una inflación destructiva. Una vez más, las sanciones antirrusas son solo un medio, mientras que el objetivo, según han declarado los propios dirigentes occidentales, y es una cita directa, es hacer sufrir a nuestros ciudadanos, hacer que sufran. Son humanistas. Quieren hacer sufrir a la gente para desestabilizar nuestras sociedades de dentro, pero no se cumplió ninguna de estas iniciativas. La historia deja evidencias y huellas, y mucho más si es historia reciente. Los grupos de poder mundial no solo tenían el objetivo de acabar con Rusia, fraccionándola en 1000 pedazos y creando decenas de países. El objetivo también estaba dentro de Ucrania, porque el acuerdo de libre comercio que el entonces presidente ucraniano, Yanukovych, no firmó, implicaba para su país sustituir el sistema legislativo y judicial, reconvertir su esquema económico y adecuarse a los estándares de Occidente, desde los enchufes eléctricos hasta las vías del ferrocarril y miles de ítems más. Para que Kiev saldara sus deudas pendientes y encarara estos cambios, el Fondo Monetario Internacional le ofrecía créditos multimillonarios, siempre y cuando congelaran salarios y jubilaciones, aumentaran tarifas en servicios como luz y gas, redujeran el Estado y privatizara empresas estatales. En cuanto a Estados Unidos, tener a Ucrania en la OTAN e instalar bases militares en las fronteras de Rusia fue siempre un objetivo. Los
Los tratados de libre comercio y los préstamos del FMI son siempre herramientas efectivas para imponer cláusulas que obliguen a los países a aceptar bases militares en su territorio. Desde que tenemos uso de razón, se nos enseña que vivimos en un mundo civilizado, caracterizado por los estados de derecho y la democracia o libertad, donde los seres humanos gozan de derechos fundamentales. El problema con todo esto es que existe únicamente en el papel. En la realidad vivimos en un mundo donde la doctrina política del bloque económicamente más poderoso del mundo es precisamente no tener reglas morales y mucho menos respeto a las leyes que ellos mismos han creado. Su doctrina es que no tienen ley, ellos son la ley y se hace lo que quieren y cuando quieren, aunque cada vez se les complica más cumplir al 100% sus deseos. ¿Vos qué pensás? ¿Hasta cuándo Occidente seguirá enviando dinero y armas a Ucrania? ¿Qué tiene que pasar para que esta guerra termine? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.